muy felices nuevamente de poder compartir con cada uno de ustedes esta vida gloriosa, esta vida eterna, esta vida real, esta dimensión eterna en nuestro corazón, en nuestro interior, esta realidad invisible al ojo humano, pero que nos hace tanto bien. El tema para hoy es el conocimiento de la vida eterna. El anterior domingo hablamos sobre la vida abundante. Cristo dijo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. ¿Qué es esta vida abundante? Esta vida que sobrepasa la medida, esa vida exuberante y gloriosa, no es otra cosa que la vida eterna que Dios nos ha entregado. ¿Y qué es la vida eterna? La definición que dio Jesucristo fue, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Pero hay peligros de que no podamos disfrutar la magnitud de la obra de esta vida eterna en nosotros. Entonces necesitamos renovar nuestro entendimiento con la verdad, con la palabra, para poder disfrutar todo lo que Cristo ya ganó en la cruz y no vivir por debajo de ese nivel, viviendo en angustias, en miedos, de acuerdo a cómo se mueve el mundo, de acuerdo a las noticias, y si fallamos viviendo como una conciencia culpable. Pero ¿por qué podemos vivir así? ¿Cuál es el peligro que nos mantengamos como niños espirituales? La ignorancia de la verdad de Cristo en nosotros, de la obra de la cruz y de esta palabra que Dios la preservó. ¿Cómo preservó Dios su palabra? En el tiempo, en los años, escribiéndola. Porque del boca a boca se distorsiona en poco tiempo. Entonces, las escrituras contienen la palabra de Dios. Las escrituras no es Cristo. La palabra de Dios es Cristo. Pero las escrituras nos hablan del verbo, de la palabra de Cristo. Entonces es muy bueno leerlas. Y aquí yo he estado tan feliz leyendo, conociendo esto y disfrutando. Imagino el disfrute que tenían los apóstoles que estuvieron con esta vida eterna, que la disfrutaron, que la palparon, que la tocaron con sus manos, que la conocieron. Y cuando resucitó, todos decían, nosotros lo hemos conocido. Cuando resucitó, lo pudieron tocar, porque esa es una promesa para cada uno de los hijos de Dios, cuerpos glorificados. Entonces, el apóstol Juan en su primera carta dice, lo que era desde el principio. ¿Quién era desde el principio? El Cristo eterno, el preexistente, el Verbo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ellos conocieron la vida eterna, conocieron a Cristo, que es la vida eterna. Entonces, para poder entender esta vida eterna, nuevamente estoy recalcando, estoy enfatizando, necesitamos conocer quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? En el principio, antes de que el mundo eche a andar, en el principio era el verbo. En otra traducción dice, era la palabra.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, diga todas las cosas. Es que esa es la verdad. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Eso es lo que nos ha entregado. Esta vida poderosa es una vida de luz. Pero la iglesia que no conoce la vida eterna, que no conoce a Cristo, anda escapando, anda con miedo de las tinieblas, que ya sabemos a quién se refiere. Pero las tinieblas también se refiere a la ignorancia, porque cuando la luz nos aclara la verdad, la ignorancia se va. Entonces, ¿quién es Cristo? Juan tuvo una visión de Él en el Apocalipsis y dijo, vi un caballo blanco y el que estaba montado sobre él, su nombre era Fiel y Verdadero, y tenía vestiduras blancas manchadas de sangre, y nuevamente dice, y su nombre es el Verbo de Dios. La palabra, la acción es Cristo. Entonces, estaba vestido una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Juan lo conoció íntimamente. Conoció al Jesús, al Dios que se hizo carne, a Jesús de Nazaret. Pero después pudo entender quién era Él. El eterno, el preexistente, el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Usted cree que alguien la conoció? Nadie. Nadie conoció la mente del Señor. Por eso es que dice la palabra que Dios ha hablado antes por los padres y por los profetas, pero en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo vino a revelar al Padre. El Hijo vino a revelar los pensamientos de Dios. El Hijo es la palabra viva, la palabra de Dios para todos nosotros, para que podamos conocer los pensamientos, la mente, el corazón del Padre, su buena voluntad para la humanidad. ¿Qué es una palabra? Una palabra es un pensamiento expresado audible o visiblemente. Mientras está en pensamiento, no lo podemos conocer. Entonces, Cristo es la palabra de Dios que vino a revelar el corazón del Padre, que vino a manifestar el pensamiento de Dios. Por eso es que dice Isaías 55, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos. Pero ¿quién vino a revelar los pensamientos de Dios? Su querer, su voluntad, el Hijo. Por estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Entonces, Dios nos habla por medio de su Hijo. ¿Cuál es la causa de la inmadurez de la iglesia de Cristo? Ya lo hablamos antes, y esto está en las Escrituras, que nos dicen, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Qué importante es poder entender que cuando somos expuestos a la luz, cuando somos expuestos a la palabra de Dios, esta palabra produce en nosotros
arrepentimiento. Esta palabra produce un cambio en nuestra mente, una metanoia. No solamente porque, sinceramente, nosotros nos dolemos cuando pecamos. Y salen unas cuantas lagrimitas, pero si no hay la exposición a las palabras, los sentimientos se acaban en un 2x3, suben y bajan. Lo que verdaderamente sella ese arrepentimiento es la palabra de Dios, que transforma nuestra mente. Y eso es lo que va a operar en nosotros el carácter del Hijo. Y que así como Jesús vino a revelar el corazón del Padre, vino a manifestar el pensamiento de la mente de Dios, nosotros podamos también hablar, manifestar y vivir lo que Dios habla. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes, estando en vuestra ignorancia. ¿Cuáles eran los deseos que teníamos antes? ¿Sabe cuáles eran? Los deseos de la vieja naturaleza, que son contrarios a la voluntad de Dios. Eso es una realidad. Esos eran nuestros deseos. Todo lo que era contrario a la voluntad de Dios. Entonces, qué importante es descubrir que la ignorancia nos puede dejar bebés espirituales. Todos sabemos que hay un proceso. Los niños para crecer tienen un proceso. Nosotros también, para desarrollar la vida de Cristo en nosotros, es un proceso. Pero podemos tener 40 años de conocer a Cristo y seguir como bebés espirituales. Si no nos exponemos voluntaria, intencional e intensamente a la palabra. Entonces, por eso es la importancia de conocer a Cristo, porque Él es la palabra, Él es la luz, Él es la vida. La luz en las tinieblas resplandece. Y eso es una vida que ha sido absorbida por la luz. Él dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son influencia para un mundo que está perdido, que está en caos, que no sabe lo que quiere, ni a quién quiere. ¿Cómo lo conocemos? Lo conocemos por el testimonio del Padre, lo conocemos por la palabra, lo conocemos por las Escrituras, lo conocemos por el Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Eterno, el Hijo de Dios viviente. ¿Quién se lo reveló? El Padre. Por eso lo conocemos a Cristo por el Padre. Lo conocemos también por el Espíritu, porque ese es su encargo en nosotros, llevarnos a toda verdad. Y la verdad absoluta, toda la verdad es Cristo. Pero también lo conocemos por las Escrituras, lo conocemos por la palabra audible que Él también nos habla, que está escrita en nuestros corazones. Y la palabra escrita. Porque toda la Escritura, dice Pablo a Timoteo, ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y es útil, ¿para qué? Para redarguir, para dar sabiduría, a fin de que el Hijo de Dios sea un hombre perfecto, cabal, para que camine en buenas obras. Entonces Jesús dijo,
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hablamos antes de que la ignorancia es un peligro para mantener a las personas en inmadurez y en una esclavitud emocional, dependiendo de sí misma y de sus emociones, si se portaron bien o no se portaron bien, con una conciencia culpable. Muchos de los hijos de Dios que no conocen la palabra tratan de cumplir una ley que no puede ser cumplida, que nadie jamás la ha cumplido, solo Cristo. Tratando de mejorar la vieja naturaleza, que no puede mejorar porque la esencia de esta naturaleza es de pecado y es enemistada con Dios. Pero ¿qué es lo que hace el Hijo de Dios sin entendimiento? Trata de mejorar algunas áreas de su vida, poniendo parches de lo nuevo en lo viejo. Y no se puede. Lo viejo tiene un solo destino, la cruz. ¿Por qué? Porque Cristo anuló, canceló el pecado en la cruz. El pecado está ahí latente, pero ya no nos puede esclavizar. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora nosotros decidimos qué nos gobierna, si el viejo hombre o el nuevo. Pero sucede que si nos gobierna el viejo hombre, siempre vamos a tener una conciencia culpable. ¿Por qué razón? Aquí Cristo lo dice. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Tiene a Cristo, tiene esta dimensión gloriosa, esta dimensión invisible, esta dimensión poderosa adentro. Pero si no lo conoce, va a vivir a tientas. Y dice, y no vendrá a condenación. ¿Por qué razón no vendrá a condenación? Porque ha pasado de muerte a vida. Y aquí necesitamos entender qué es la muerte para Dios. La muerte para Dios es el viejo hombre, esa naturaleza de pecado que separa al hombre de Dios. Por eso es que ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de esa naturaleza vieja a la naturaleza de Dios, al ADN de Dios, a la vida de Dios, a la vida eterna, a la vida superlativa, a la vida increada, a la vida poderosa. Entonces, ¿cómo va a haber condenación? ¿Por qué va a haber condenación en la nueva creación? Si la nueva creación es Cristo en nosotros, no tiene pecado. La nueva creación nunca ha pecado. Hemos nacido de nuevo, de esa nueva naturaleza que nunca pecó. Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Por amor a nosotros, se hizo pecado. Porque si no, no podía morir. Porque la paga del pecado es muerte. Pero esta nueva creación, esta nueva naturaleza, no tiene pecado. No tiene un registro del pasado. Porque es la naturaleza de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra mente, cuando la vida antigua sigue gobernando? Esa mente que tiene registro de lo que hizo el año 2000, lo que hizo hace una semana, lo que hizo, sigue culpando tu vida. Pero cuando tu mente y tu corazón es absorbido por la vida, por el conocimiento de Cristo, no hay culpa para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, lo dice el apóstol Pablo, ninguna, por favor diga ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nuevamente,
Este versículo no lo entendía muchos años, hasta que lo entendí. Los que no andan conforme al gobierno de la vieja naturaleza, no quiere decir, sino conforme a la guía del Espíritu en la nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué nos ha librado, amados, por favor? Si lo estamos entendiendo, si no estamos viendo el celular. ¿Pero qué es la ley del pecado y la muerte? La vieja naturaleza. Porque la vieja naturaleza es muerte. ¿Por qué es muerte? Porque su esencia es el pecado. ¿Está claro? Porque su esencia es el pecado. Por eso redundamos en esto que nos hace libres. Esta realidad nos hace libres, nos saca esa conciencia de culpa y nos establece en la libertad. La gracia de Dios, dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero ahí la gente, nuevamente, que está en oscuridad, en ignorancia, comienza a operar en la gracia como un libertinaje. Y Pablo dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. De ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo que hemos muerto a esta vieja naturaleza. ¿Cómo vamos a seguirle dando acción en nuestra vida? Por eso necesitamos renovar el entendimiento, para que ninguna acción pueda operar de esto viejo en nuestras vidas. Pero estamos en un proceso de renovación del entendimiento, ¿sí o no? Y todavía se levantan culpitas por ahí. Todavía nos atacan la culpa. Pero ¿qué pasa? Tenemos un abogado que es Cristo Jesús, el Señor. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Juan? El hombre, el hijo del trueno, el Boanerges, con un carácter deformado, lleno de ira, que fue transformado por conocer al que tocó, al que palpó, al que contempló. Fue transformado en el discípulo del amor. ¿Y qué dice él? En la Biblia no hay legalismos, amados. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, ¿quién es la luz? Es Cristo en nosotros. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la mente renovada no acepta ninguna culpa. ¿Por qué razón? Porque entiende, como San Agustín. Su amante llegó cuando él estaba predicando y dijo, ¿te acuerdas, Agustín? Las orgías y todo lo que hacíamos. Y él con tal certeza y seguridad le dijo, no me acuerdo, porque yo no soy ese hombre. Soy un nuevo hombre. Amados, ¿y si fallamos? Sí nos arrepentimos y nos duele el pecado, pero nos levantamos inmediatamente y decimos, ya no soy esa mujer, ya no soy ese hombre. Soy una nueva creación en Cristo Jesús, el Señor. Entonces, ¿quiénes dan testimonio de Cristo? El Padre, la palabra y las Escrituras. Y aquí sigue este versículo, este capítulo 5, me ha tocado tanto mi ser, mi corazón. Me ha tocado mucho. Y me ha mostrado un contraste. Los corazones endurecidos.
los corazones que menosprecian a Cristo, la verdad, la palabra. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Por qué? A quien Él envió, vosotros no creéis. Claro, no tenían la palabra porque la palabra es Cristo y ellos no creían en Él. Vosotros no creéis. ¿Y qué les dice? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué da testimonio de Cristo? Las Escrituras. A los fariseos pensaban que la vida eterna estaba en la ley de Moisés. Estaba en las estaba en esa ley. Y sí, estaba. ¿Por qué razón? Porque desde Moisés, los profetas y los salmos, todos hablaban de Cristo. Toda la Biblia habla de Cristo, en figuras, en tipos, en sombra, pero hablan de una sola persona, Jesucristo. Entonces, la palabra escudriñar en el griego es una palabra media difícil, arauneo, que significa investigar, que significa inquirir, que significa intencional, detalladamente, escudriñar la palabra. Dice Hechos 17 que cuando el apóstol Pablo llevaba la palabra, por ejemplo, a los de Berea, ¿qué hacían ellos? Investigaban, escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo les estaba diciendo era verdad. ¿Por qué hay una iglesia inmadura? ¿Por qué hay una iglesia legalista? Porque se tragan todo lo que los pastores, que de repente, no estoy hablando mal, por favor, pero de repente ni conocen a Cristo y están hablando, queriendo transformar a su gente o a los que Dios les ha dado desde afuera, con el legalismo. No se vista, no toque, no haga, no. Dios trabaja desde adentro. Entonces es necesario, de verdad, de verdad, de verdad, leer la palabra, conocer esta palabra, escudriñar las Escrituras. Y usted se va a ir dando cuenta que todas hablan de Cristo, sea desde el principio hasta el fin. Toda la Escritura habla de Cristo. Aquí era el tercer día y Jesús había resucitado. Pero dos discípulos, uno llamado Cleofas, estaba con otro yendo a Emaús y estaban muy tristes, estaban apesadumbrados, porque la esperanza temporal de ellos era que Jesús los libre de la dominación romana. Entonces Jesús, en cuerpo glorificado, se acercó a ellos y les dijo, ¿qué pláticas son estas las que tienen? Y ellos le dijeron, eres el único forastero que no sabe, que no conoce lo que ha pasado en estos días en Jerusalén. Hablando de Jesús, que era un maestro poderoso en la palabra, que por consejo de los sacerdotes fue crucificado. Y hoy es el tercer día. Y algunas mujeres dicen que ha resucitado. Entonces, ¿qué fue lo que les dijo? No, mis amados. Este Jesús me impresiona. Él sabe cómo hablar en el momento exacto y las palabras precisas. ¿Qué les dijo?
Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y aquí vemos todo lo que está escrito de él, desde dónde. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces llegaron a la aldea de Emaús y él se hizo como que se quería ir. Ellos le invitaron a quedarse y dice que al partir el pan le fueron abiertos sus ojos. Aquí hay algo tan profundo, amados. Primero él les abría las escrituras, lo llenó de la palabra de qué. No, es que ¿sabe qué? Tengo una promesa tremenda. Esta es la promesa para mi vida. Y Dios me ha dicho esto. Todas las promesas se centran en una persona. ¿Quieres disfrutar todo lo que Dios tiene para ti? Conoce a Cristo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En Él está todo lo que tú necesitas. Él es más que suficiente. Necesitamos conocerlo. Entonces dice que se abrieron sus ojos y le reconocieron que era Jesús. Y Él se desapareció de su vista. ¿Y qué dijeron ellos? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? Amados, ¿hace cuánto que no te arde tu corazón? ¿Hace cuánto que estamos fríos, indiferentes? ¿Hace cuánto que no vibras con la palabra de Dios, con las escrituras? ¿Y qué pasó? La palabra revelada en el corazón, ¿sabe qué hace? Abre los ojos, quita los velos. Y al tener comunión con Él, esos velos fueron quitados. ¿Qué necesitamos? La palabra, escudriñarla, pero también tener comunión con Él. Porque es ahí donde la ceguera espiritual es quitada. ¿Y sabe qué pasó? Esta palabra es poder. Es la vida de Dios. Ellos venían apesadumbrados. La gente que está sin entendimiento, muchas veces está en depresión, no tiene fuerzas. Y así venían ellos quejándose. Pero al oír las escrituras, ¿qué pasó? Tuvieron fuerzas y volvieron nuevamente 11 kilómetros a Jerusalén. Y les dijeron a los discípulos que estaban reunidos: hemos visto al Señor. Ni bien terminaron de decir eso, ¿y qué pasó? La vida. El Cristo glorificado, resucitado, se les apareció. Y mire, todos ellos, cuando lo vieron, porque sus mentes no habían sido renovadas, el miedo y la turbación oprimen cuando el entendimiento está velado. ¿Qué pasó? Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Es que esto es lo que hace la vida revelada, la vida en comunión en Cristo. Paz a vosotros. ¿Por qué el mundo anda ansioso? Y aún los cristianos. No, la noticia. Porque la noticia mayor, suprema, la palabra suprema que gobierna el universo, no está gobernando su corazón. ¿Sí o no? Por favor, colaboren, digan sí. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Amados, necesitamos permanecer en Cristo, porque esto es lo que nos espera. No vale la pena
No vale la pena vivir en tus fuerzas como sea, tropezando con la misma piedra cada vez, eligiendo lo que sabes que no debes elegir. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. ¿Qué dijo Juan, el primer versículo que leímos? Nosotros hemos conocido, hemos palpado, hemos contemplado al Verbo de vida. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Esto te espera, amados. Hay vida después de la muerte física. Esta vida que tienes es conocer a Cristo acá. Esta vida es eterna, es una dimensión eterna. Y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Necesitamos escudriñar las escrituras y encontrar lo que dice de Él. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Amados, ¿para qué les abrió el entendimiento? Para que comprendiesen las escrituras. Dispongámonos a leer las escrituras y el entendimiento está abierto, porque Él lo abre para que comprendamos lo que dice la palabra, lo que hablan las escrituras. ¿Acerca de quién? De uno solo. Y en Él está contemplado todo lo demás. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre. ¿Qué? ¿Qué necesita predicar la iglesia? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Metanoia, cambio de mente. Arrepentíos, dijo el apóstol Pedro a quienes habían crucificado a Jesús. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de lo alto tiempos de refrigerio. ¿Quieres tener refrigerio? Una vida en paz, en fe. No sin problemas porque son parte de la vida. Siempre los van a ver. Y he entendido que esa es la bondad de Dios cuando Él los permite. Muchas veces nosotros los activamos, pero cuando Él los permite, nos está entrenando la nueva naturaleza, está entrenando la nueva vida que tenemos. Cuando nos dañan, nos está entrenando a perdonar. Cuando pecamos, nos está entrenando a humillarnos, a arrepentirnos y a tomar posesión de lo que nos pertenece, de la mente de Cristo. Tu palabra es verdad. Aquí Jesús, una noche antes de la cruz, habló con sus discípulos y les dijo, esta es la oración con el Padre, y les dijo, antes les dijo, Padre, no los quites del mundo, guárdalos del mal. Estamos aquí en este mundo con un propósito eterno. Y aquí continúa su oración diciendo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. ¿En qué? En la verdad. ¿Qué idea tiene usted de la santificación? A veces tenemos la idea que es como echar una cantidad de ropa sucia a la lavadora. Se limpia bien y no es más. Pero no es así. Nosotros necesitamos comprender lo que nos pasó. En nuestro espíritu somos santos, perfectos y completos. Nuestra alma necesita
que esa realidad en el espíritu sea manifestada a través del alma. Nuestra alma sea salvada. Entonces, no es lo que pensamos. ¿Qué es la santificación? La santificación es la renovación del entendimiento por la verdad. ¿Qué dice? Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Qué santifica? La verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. ¿Quién es la verdad? La palabra. ¿Y saben qué, amados? La verdadera santificación, cuando opera la renovación en nuestra mente, es la manifestación de esa verdad, la manifestación de esa vida, de la vida del Hijo. Su carácter manso y humilde, ese carácter verdadero, ese carácter en amor. La santificación opera apartando a los que son de Él para colaborar con su propósito eterno. Pero no se puede colaborar con ese propósito eterno ministrando desde la vieja naturaleza. Porque ¿qué vamos a operar? Condenación en la gente, legalismo, abuso, extorsión. Los hijos de Dios necesitamos operar el llamado eterno que todos tenemos desde la nueva creación, desde la naturaleza del Hijo, desde la naturaleza de Cristo, para que lo que Él es sea manifestado y la gente pueda recibir verdad, luz y vida. ¿Qué produce la palabra de verdad? Ya hablamos antes. La palabra de verdad produce arrepentimiento, renovación del entendimiento. Y también en nuestro corazón produce dolor. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Cuando peco, hay un dolor en mi corazón. Pero por la gracia de Dios, que sé que soy una nueva creación, me levanto y comienzo a establecer por la fe lo que soy. Soy una hija de Dios. Tengo una nueva creación. Soy santa, soy perfecta, soy completa en Cristo. Entonces, ¿cómo podemos vivir en este mundo sin conformarnos a su imagen ni meternos en su molde? Sin tomar la forma del mundo. El apóstol Pablo en Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo. ¿Qué significa tomar la forma, amoldarse a la imagen del mundo? Entonces, ¿cómo nosotros viendo todo el tiempo, escuchando noticias, estando en este mundo, cuál es la única manera de no inmiscuirnos, de no... ¿Pueden cerrar la puerta, por favor? De no inmiscuirnos, de no amoldarnos a este mundo, conociendo la verdad. ¿Sabe por qué, amados? Porque el mundo vive en una luz que no es la luz verdadera. Vive de sueños, vive en principios y valores, estándares vacíos, superfluos. ¿Vacíos de qué? De la verdad. Aunque ellos piensan que es verdad, no es la verdad absoluta. Pero lo levantan como que así fuera. Entonces, ¿qué necesitamos? Conocer de veras la verdad. ¿Por qué?
porque somos vasos de honra, somos vasos santos para Dios. ¿Y cuál es la santidad? Cristo en nosotros. La manifestación de Cristo en nosotros. No es que sea una mojigata que nunca ría, que nunca hable, que nunca baile. No, nos han engañado, nos han estafado. Como dijo un chiquito chileno en un TikTok que vi hace años. Tenía unas notas pésimas y los profesores hablaron con sus padres y el padre estaba reclamando, ¿qué es esto? ¿Por qué tus notas están así? No, papá, no. Te han estafado. Te están estafando, papá. Entonces, ¿qué sucede cuando no crecemos en el conocimiento de Cristo? ¿Cómo se manifiesta esto en nuestras vidas? Si la palabra es luz, si la palabra es paz, si la palabra es verdad, si la palabra es poder, ¿cómo se manifiesta? En una lenta agonía y ansiedad. Si estás en ansiedad, si estás en agonía, si estás en indiferencia, significa que no estás creciendo en el conocimiento de la verdad. Y necesitamos arrepentirnos de eso. Y aquí ya vamos. Estamos bien en el tiempo. ¿Cuál fue el propósito de la carta a los filipenses? A los colosenses. Fue fortalecer y afirmar a la iglesia en el conocimiento de Cristo, de los engaños de los falsos maestros. Estaban engañando a la iglesia con falsas doctrinas. ¿Será que solamente eso sucedió en el tiempo de Pablo? No, eso sucede hoy. No culpo a nadie, porque eso es la ignorancia de no conocer a Cristo. Entonces, esta carta es espectacular. Comienza el capítulo 1 porque Epafras le viene a decir al apóstol Pablo que los de Colosas se habían convertido. Y él comienza a orar por ellos y a decir que estaba orando para que sean fortalecidos en el Señor, para que tengan conocimiento. ¿De qué el apóstol Pablo quería que tengan conocimiento? Esto es en el capítulo 1. De su voluntad. ¿Y cómo es que se va a operar la voluntad de Dios en nuestras vidas? Dice dos cosas. Para que tengan conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amados, las personas de toda edad piensan que la voluntad de Dios es un itinerario que hay que descubrir. ¿A dónde voy a ir? ¿Con quién me voy a casar? Necesitamos conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Conocer a Cristo. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Él se propuso y dijo, me he propuesto no hablar nada que no sea Cristo a los corintios y a Cristo crucificado. ¿Para qué? Para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero más abajo habla y dice, mas hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino la sabiduría eterna de Dios. ¿Quién es la sabiduría eterna? Y dice él que si los príncipes de este siglo lo hubieran conocido, no habrían crucificado al Rey de Gloria. ¿Quién es la sabiduría eterna? Cristo. ¿Cómo vas a conocer la verdad? Por la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría?
el temor de Dios, el respeto a Dios. Nadie que conoce a Dios le tiene miedo. Más bien cuando fallamos y pecamos o hacemos, vamos corriendo al papá. Ayúdame, perdóname. Entonces, para que conozcamos la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Quién es la inteligencia? Proverbios 9, me parece que 10 dice, el Santísimo es la inteligencia. Cristo. El que tiene a Cristo y Cristo le gobierna va a ser una persona inteligente. Va a saber tomar decisiones en su vida. Y si está prendido en algo que sabe que no es, lo va a soltar. Y va a comenzar a vivir de verdad. Mientras tanto, yo digo, la gente que es cristiana y no conoce a Cristo y vive enredada en pecados, está viviendo un ensayo de su vida, pero no la verdadera vida. Entonces aquí el capítulo 1 hace un poema espectacular que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Usted fue creada ¿para quién? Creado ¿para quién? Para Cristo, para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso los incluye a ustedes, nos incluye a nosotros, esa reconciliación, esa obra perfecta. Hijos de Dios afirmados y fortalecidos en la verdad. Amados, qué hermoso es conocer la verdad. Realmente, la verdad nos hace libres. Esto los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, diga santos, libres de culpa. Y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. ¿Cómo se presenta delante de Dios? Con un background de todo lo que... No, nos presentamos libres, livianos, sin peso, sin carga, sin culpa, porque Él se llevó todo eso en la cruz. ¿Qué querían mostrar los falsos maestros? ¿Qué hay detrás? ¿Qué querían mostrar? Legalismo, misticismo y ascetismo. El legalismo era cumplir ciertas reglas. Por ejemplo, les decían, crean en Jesús, pero si no obedecen la ley de Moisés, si no guardan el sábado, no pueden ser salvos. El misticismo, querer tener experiencias con Dios por medio de ángeles, no por el único intermediario, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay una religión ahora de los ángeles. ¿Quién ha escuchado eso? Levante su mano. Ese es un error que muchos incautos caen. Entonces, ¿qué querían mostrar los falsos maestros? El ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Es impedir a la gente que viva en libertad, diciendo, no tomes, no gustes, no pruebes, no toques. Y el apóstol Pablo dice, realmente dice,
Los sacrificios del cuerpo son un duro trato en el cuerpo que muestran cierta humildad, pero no operan contra los apetitos de la carne. Entonces, no te pongas, no digas, no esto, no lo otro. Eso es el esfuerzo humano. Pero ¿qué es lo que trata de mostrar estos falsos maestros? ¿Saben qué, mis amados? Que Cristo no es suficiente, que es Cristo y algo más. Eso es lo que tratan de mostrar. Que Cristo no es suficiente. Cristo es más que suficiente. Él es el Shaddai, el Todopoderoso. Cristo es suficiente para salvar, para liberar, para sanar. Cristo es suficiente para dar nueva vida. Eso quería mostrar estos falsos. Y ahora siguen así. Si no haces esto, no puedes ser salvo. Mentira. Cristo es suficiente. Pero ¿qué más querían mostrar en ese duro trato del cuerpo? Es que yo hago ayunos de 40 días. Yo oro 20 horas al día. ¿Saben qué? No la adoración a Dios. La adoración al hombre para que el hombre sea exaltado. No hay ninguna obra, por más espectacular, que vaya a opacar la obra de la cruz, la obra de Cristo. Porque mucha gente adora eso. Salmo 135 dice que nos convertimos en aquello que adoramos. Nos parecemos a aquello que adoramos. ¿Quién es tu ídolo? ¿Qué te gobierna? ¿Quién es tu Señor? Te vas a parecer a aquello que gobierna tu vida. Si es Cristo. Entonces, ¿qué les dice el apóstol Pablo? Nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nadie, no nos dejemos engañar.